Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver un primer vídeo referido a la regla del L'Hopital y su aplicación para el cálculo de límites. Veremos un poco antes de comenzar con la resolución de ejercicios un repaso de la teoría de lo que dice la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital nos dice que si tenemos dos funciones que verifican las siguientes hipótesis, el límite cuando la x tiende a x sub 0 de la función f coincide con el límite cuando la x tiende a x sub 0 de la función g y ambos límites son iguales a 0. También se cumple que en un cierto entorno del punto x sub 0 la función g no se anula. Además existen tanto la derivada de f como la derivada de g que ni son 0 ni infinito a la vez. Y también se tiene que cumplir que exista el límite del cociente de las derivadas, sea finito o infinito, existe ese límite, entonces se tiene que el límite del cociente de f de x partido por g de x coincide con el límite del cociente de las derivadas. La generalización y el resumen práctico de la regla de L'Hopital lo podemos resumir que los límites del tipo f de x partido por g de x donde la x sub 0 puede ser un punto o puede ser más infinito o menos infinito, si dan lugar a una indeterminación del tipo 0 partido por 0 o infinito partido por infinito con los respectivos signos, entonces se pueden obtener derivando el numerador y el denominador y hallando si existe el límite del cociente de esas derivadas. Si existe ese límite del cociente de las derivadas, coincide con el límite buscado de f de x partido por g de x. A veces, después de realizar este paso, llegaremos a una indeterminación igual o parecida a la inicial, del tipo 0 partido por 0, infinito partido por infinito, y entonces tenemos que repetir otra vez el proceso. Eso es relativamente frecuente en el cálculo de este tipo de límites. Vamos a ver cómo se puede aplicar la regla del L'Hopital también a otro tipo de indeterminaciones, porque ya veis que estamos aquí muy reducidos a solo las del tipo 0 partido por 0, infinito partido por infinito. Recordemos cuáles son las indeterminaciones. Las indeterminaciones son 0 partido por 0, infinito partido por infinito, que ya hemos visto. También podemos tener del tipo 0 por infinito, del tipo infinito menos infinito, y las exponenciales, que son las del tipo 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 o 1 elevado a más o a menos infinito. Bueno, estas dos entonces son de aplicación directa de la regla del L'Hopital. Si estamos en esas indeterminaciones podemos aplicar la regla del L'Hopital, pero en este caso tenemos que hacer una transformación. ¿Qué transformación vamos a hacer? Como aquí tenemos que una de ellas tiende a 0 y la otra tiende a infinito, pues podemos transformarla a una del tipo 0 partido por 0 si expresamos este producto f por g como f de x partido por 1 partido por g. Os dais cuenta que si sustituimos la raya de fracción que manda por los dos puntos, este cociente es exactamente f por g. Luego no varía la expresión que tenemos, pero la hemos puesto de forma que ahora ya sí que podamos aplicar la regla del L'Hopital, donde el numerador es f de x y el denominador es 1 partido por g de x. Al derivar 1 partido por g de x tendremos que aplicar la derivada del cociente, claro. También podríamos haber pasado esta, en lugar del tipo 0 partido por 0, al tipo infinito partido por infinito, como dejando g de x en el numerador y pasando al denominador 1 partido por f de x, que como dije antes, si sustituyéramos esta raya de fracción, que es la que manda por los dos puntos, tendríamos exactamente f de x por g de x. Entonces, con este pequeño truco de ponerla del tipo 0 por infinito como f partido por 1 partido por g o como g partido por 1 partido por f, llegamos a estar en la situación de poder aplicar la regla del L'Hopital. Bueno, vamos con otro caso, infinito menos infinito. Vamos a ver cómo transformamos este límite al que si está así no podemos aplicar la regla del L'Hopital a uno que sí lo podamos aplicar. Bueno, habitualmente haciendo la resta que nos genera esta indeterminación del tipo infinito menos infinito, vamos a llegar a una del tipo 0 partido por 0, una del tipo infinito partido por infinito. Si no es así, lo que haremos será dividir numerador y denominador. Aquí voy a suponer, claro, que el denominador es 1, aunque no lo ponemos. Luego, esta expresión f de x menos g de x es la misma que esta expresión. Veis que esto lo que hago es dividir entre f de x por g de x y aquí también divido entre f de x por g de x, con lo cual la expresión no variará porque estoy dividiendo ambos miembros de una ecuación por un mismo término, en este caso f de x por g de x. Si descomponemos esta suma o esta resta como f de x partido de f de x por g de x menos g de x partido de f de x por g de x, veis que la f se iría, veis que la g aquí se iría
y nos quedaría una del tipo 1 partido por g de x menos 1 partido por f de x dividido entre 1 partido de f de x por g de x. Si os dais cuenta, 1 partido por más infinito es 0, porque la g tendía a más infinito, la f también tendía a más infinito, de manera que tengo 1 partido por infinito, menos 1 partido por infinito, esto tiende a 0, y 1 partido de infinito por infinito, infinito por infinito es infinito, y 1 partido por infinito es 0. De manera que con este truco hemos pasado de tener una indeterminación del tipo infinito menos infinito a una del tipo 0 partido por 0. Ya digo que en la mayor parte de los casos en las que tengamos una resta y nos genere una indeterminación del tipo infinito menos infinito, pues realizamos la operación y casi siempre nos va a conducir a una indeterminación a la que podamos aplicar la regla del L'Hopital. Vamos con el caso de las funciones exponenciales, es decir, si yo tengo f de x elevado a g de x, donde ya sabemos que la x puede tender a un punto o a más infinito o a menos infinito. Las indeterminaciones exponenciales se nos presentan cuando al sustituir tenemos 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 o 1 elevado a infinito. Cuando digo infinito es que puede ser indistintamente más o menos infinito, ¿vale? Bueno, aplicando que el logaritmo del límite es el límite del logaritmo, resulta que el límite de esta exponencial que hay aquí es igual a e elevado a lambda, donde ¿quién es lambda? Lambda es precisamente, después de aplicar que el logaritmo del límite es el límite del logaritmo, como digo, lambda es el límite, cuando la x tiende a x sub 0, del exponente por el neperiano de la base. El exponente, veis que aquí la función que está en el exponente es g de x por el neperiano de la función que está en la base, que es el neperiano de f de x entonces. Bueno, así nuestro límite se ha quedado reducido a calcular el valor de este lambda. Cuando calculemos este valor de lambda, vendremos aquí, sustituiremos el lambda por su valor y el límite pedido será e elevado a lambda que ya hemos obtenido previamente. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que el lambda probablemente tengamos que hacer una de las transformaciones anteriormente vistas para calcularlo, ¿vale? Solo en el caso 1 elevado a más infinito o menos infinito, solo en este caso el lambda también lo podemos calcular como el límite del exponente por la base menos 1. Es decir, que en este caso podemos aplicar para calcular el lambda el exponente por el neperiano de la base o el exponente por la base menos 1. Solo en el caso 1 elevado a más o menos infinito. En los otros dos casos es obligatorio calcular el lambda de esta manera porque no nos sirve esto para calcular el límite pedido, ¿de acuerdo? Vamos a tener entonces mucho cuidado, si tengo 0 elevado a 0 o infinito elevado a 0, que el lambda solo lo puedo calcular de esta manera. Para el 1 elevado a más o menos infinito, decidimos nosotros si nos va mejor calcular el lambda de esta forma o calcular el lambda obteniendo el límite del exponente por la base menos 1, que a veces es un poco más cómodo solo para 1 elevado a más o menos infinito, repito, porque eso es muy importante. Bueno, vamos a calcular entonces algunos límites aplicando esta teoría que hemos repasado brevemente. Por ejemplo, nos dan el límite si la x tiende a 1 de 1 menos el coseno de x menos 1 partido por el neperiano cuadrado de x. Como siempre, sustituimos la x por el valor que nos dan y nos quedará 1 menos 1 es 0, el coseno de 0 partido por el neperiano al cuadrado de 1. Sabemos que el neperiano de 1 es igual a 0 y 0 al cuadrado es igual a 0, de forma que aquí tendremos 1 menos el coseno de 0, como el coseno de 0 vale 1, 1 menos 1 es 0 partido por 0, es decir que tenemos una indeterminación a la que le podemos aplicar directamente la regla del L'Hopital. Derivamos el numerador, derivamos el denominador, como nos decía la regla del L'Hopital. Vamos a derivar el numerador, la derivada de 1 es 0, menos la derivada del coseno de una función, que recordáis que era menos la derivada de la función por el seno de la propia función. Ya sabéis, esta es fácil de derivar, este menos con el menos de la derivada de la función al derivar la función coseno se nos va y nos queda seno de x menos 1 en el numerador, y aquí tenemos que derivar una potencia. Tened cuidado con esto, que es la derivada de una potencia, recordáis que es el exponente, que es 2, que baja, por la base elevado a 1 menos, si la base, que es el neperiano de x, estaba elevado a 2, ahora estará elevado a 1, por el neperiano, la derivada de la base. El exponente por la base elevado a 1 menos por la derivada de la base. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo neperiano de x? Pues la derivada del logaritmo neperiano de x sabemos que es 1 partido por x. De forma que ese límite nos habrá quedado al derivar el numerador y al derivar el denominador de esta forma. ¿Qué es lo que hacemos antes de calcular cuánto vale ese límite?
Pues esta x que está dividiendo a todo, si sustituimos la raya de fracción que manda por 2 puntos, sabemos que sube al numerador. Es decir, que nuestro límite realmente es x por el seno de x menos 1 partido por 2 neperiano de x. Sustituimos y aquí me queda el seno de 0, que es 0, 0 por 1 es 0, y el neperiano de x, que es el neperiano de 1, que vale 0, 0 por 2 es 0. Volvemos a tener una indeterminación del tipo 0 partido por 0, aplicamos de nuevo la regla del L'Hopital. Derivamos el numerador, aquí tenemos un producto, será el primero derivado 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar x por el segundo derivado. Recordad que la derivada del seno de una función es la derivada de la función, que en este caso es 1, por el coseno de la propia función. Y ahora derivamos el denominador. Es una constante por una función, luego será la constante, que es 2, por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, ¿vale? No tenemos ahora otra cosa que es sustituir. Si os dais cuenta, cuando la x sustituimos por 1, 1 menos 1 es 0, el seno de 0 es 0, 1 vale 1, 1 menos 1 es 0, el coseno de 0 es 1, luego este sumando es 1 por 1, que es 1, y aquí me queda 1 partido por 1, esto sustituís, que es muy sencillo, y me queda que ese límite es igual a 1 medio. Luego la indeterminación del tipo 0 partido por 0 la hemos resuelto aplicando la regla del L'Hopital y hemos obtenido que ese límite vale 1 medio, ¿de acuerdo? Veis que la regla del L'Hopital no es extremadamente compleja, puesto que solo hay que derivar el numerador y el denominador por separado. No hay que derivar el cociente, sino el numerador, la derivada del numerador y la derivada del denominador. Bueno, vamos a ver algún otro límite. Esto está repetido. Aquí empezamos con otro. Aquí tenemos un límite exponencial. El límite exponencial, que es el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de 1 partido por el seno de x elevado a x. Bueno, cuando la x tiende a 0, esto vale 0, el seno de 0 es 0, 1 partido por 0 es más infinito en este caso, elevado a 0. Pues tengo una indeterminación del tipo infinito elevado a 0. Pongo aquí por qué se da esta igualdad, que es aplicar que el logaritmo del límite es el límite del logaritmo. Entonces este límite es elevado a lambda, siendo el lambda el límite, cuando la x tiende a 0 por la derecha, del exponente, que es x por el logaritmo neperiano de la base. Recordad que en las indeterminaciones del tipo infinito elevado a 0 y 0 elevado a 0 no había otra manera de calcular el lambda más allá de multiplicar la función que está en el exponente, que en este caso es x, por el logaritmo neperiano de la función que está en la base. Bueno, antes de realizar más operaciones que tengan que ver con límites, pues arreglamos un poco el logaritmo neperiano de un cociente. Sabemos todos que es el logaritmo neperiano del numerador menos el logaritmo neperiano del denominador. De forma que nos quedará el límite cuando la x tiende a 0, como el logaritmo neperiano de 1 es igual a 0, nos quedará x por menos el logaritmo neperiano del seno de x. Cuando tratamos de calcular ese límite, como la x tiende a 0, el primer factor es 0, menos el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito, luego me quedará menos menos infinito, es decir, que nos queda una indeterminación del tipo 0 por infinito. Esa indeterminación no le podemos aplicar la regla del L'Hopital, entonces tenemos que hacer la transformación. ¿Qué transformación vamos a hacer? Pues como aquí tengo 0 por infinito, vamos a dejar en el numerador menos el logaritmo neperiano del seno de x y vamos a dividir entre el inverso del otro factor, entre 1 partido por x. Daos cuenta, como decíamos en el resumen de teoría, que esta expresión es la misma que esta expresión, porque si dividiéramos sustituyendo esta línea de fracción por los dos puntos, la x subiría al numerador y tendríamos exactamente la misma expresión que tenemos. ¿Qué hemos conseguido con esta transformación? Vuelvo a repetir, dejo el menos logaritmo neperiano del seno de x aquí y esta x la ponemos como 1 partido por x, con lo que tendremos que aquí nos aparece menos el logaritmo neperiano del seno de x, como el logaritmo del seno de x es el logaritmo neperiano de 0, que vale menos infinito, con el menos delante será más infinito, y 1 partido por 0 será más infinito. De forma que ahora sí que estamos en condiciones de aplicar la regla del L'Hopital, que consistía en derivar el numerador y en derivar el denominador. Daos cuenta que ahora el denominador es un cociente, ¿vale? Bueno, derivamos el numerador entonces y la derivada del logaritmo neperiano de una función. Sabemos que es la derivada de la función partido por la propia función. Este menos es este menos. La derivada del seno de x es el coseno de x partido por la propia función, que es el seno de x. Y la derivada de 1 partido por x también sabemos, si lo hacéis con la derivada de un cociente, y si no, también recordad que la derivada de k partido por x, de una constante partido por x, es igual a menos k partido por x al cuadrado, ¿de acuerdo?
de forma que derivando el numerador nos queda esto, derivando denominador nos queda esto. Antes de continuar, realizamos esta operación sustituyendo la línea de fracción que manda, que es esta de en medio, por los dos puntos. Recordáis que este x cuadrado sube al numerador y este seno de x baja al denominador. Menos entre menos es más, luego nos quedará este límite x cuadrado por el coseno de x partido por el seno de x, que al sustituir la x por 0 nos queda una indeterminación del tipo 0 partido por 0 a la que podremos aplicar la regla del L'Hopital. Fijaros que partíamos del cálculo del lambda, que era 0 por infinito. Hemos tenido que hacer aquí un arreglo para obtener una indeterminación del tipo infinito partido por infinito para aplicar la regla del L'Hopital. Hemos derivado y hemos llegado a una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Esa indeterminación del tipo 0 partido por 0 la podemos resolver utilizando la regla del L'Hopital. Lo pongo aquí. He querido transcribir esto a esta diapositiva para no perdernos. Estoy aquí, ¿verdad? Y entonces tengo que derivar este numerador y tengo que derivar este denominador. Aquí tenemos un producto que será el primero derivado 2x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar x cuadrado por la derivada de coseno de x, que sabemos que es menos el seno de x. Por eso pongo aquí este menos. Partido por la derivada del seno de x, y la derivada del seno de x es el coseno de x. Aquí estoy aplicando la regla del L'Hopital, derivo el numerador y derivo el denominador y nos sale exactamente esto. Ahora sustituimos la x por 0. 2 por 0 es 0, 0 por el coseno de 0 que valía 1, 0 por 1 es 0, y 0 por el seno de 0 que también vale 0 es igual a 0. El coseno de 0 vale 1, luego este cociente vale 0, luego el lambda que buscábamos es igual a 0, si volvemos sobre nuestro límite inicial será e elevado a lambda, es decir, e elevado a 0, y elevado a 0 sabemos que es igual a 1, luego el límite cuando la x tiende a 0 de esta función elevada a esta función, que en principio nos daba, recordáis, infinito elevado a 0, pues lo hemos resuelto y resulta que ese límite es igual a 1. Bueno, vamos con otro límite, también exponencial, en este caso 0 elevado a 0. Cuando nos piden que calculemos el límite, si la x tiende a 0 por la derecha, de x elevado a seno de x, tenemos una indeterminación del tipo 0 elevado a 0. Aplicamos logaritmos y este límite será igual a e elevado a lambda, donde sabemos que el lambda es el límite del exponente, de la función que está en el exponente, que es el seno de x, por el logaritmo de la función que está en la base, que en este caso es x. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que el lambda sea de la forma 0 por menos infinito, y no podemos aplicar todavía la regla del L'Hopital, tenemos que hacer una transformación. ¿Y cómo hacemos esa transformación? Pues como hemos visto antes, en este caso dejamos en el numerador, como antes, el logaritmo neperiano de x y bajamos al denominador 1 partido por el seno de x. Si dividiéramos esto, seguiríamos teniendo la misma expresión, pero ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido tener ahora una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Recordad que me daba igual los signos, el caso era tener indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Aplicamos entonces la regla del L'Hopital, derivamos el numerador, la derivada del neperiano de x sabemos que es 1 partido por x, y la derivada de 1 partido por el seno de x es la derivada de un cociente, que recordáis que decía el de arriba derivado 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar 1 por el de abajo derivado. El de abajo derivado es el coseno de x partido por el cuadrado del denominador. El seno de x al cuadrado lo expresamos como seno cuadrado de x. Como hemos hecho antes, vamos a pasar esta torre de 4 plantas a solo 2 plantas, sustituyendo la línea de fracción que manda. Sabemos que el seno cuadrado sube partido por menos x coseno de x, el menos se lo vamos a asociar al numerador. De forma que este límite que nos ha quedado, esta expresión es esta expresión, nos queda el límite, si la x tiende a 0, de menos seno cuadrado de x partido por x coseno de x, ¿vale? Sustituyendo nos queda una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Veis que hemos pasado una del tipo infinito partido por infinito a una del tipo 0 partido por 0, pero en ambas podemos aplicar la regla del L'Hopital y así lo hacemos. Ojo con esta, que tengo aquí una potencia, este menos es este menos, y la potencia, decíamos, el exponente que baja por la base elevado a 1 menos, la base es el seno de x, por la derivada de la base. Como la base es el seno de x, la derivada del seno de x sabemos que es el coseno de x. Recordadlo, el exponente por la base elevado a 1 menos por la derivada de la base. Y aquí tenemos la derivada de un producto. ¿Cuál era la derivada de un producto? El primero derivado 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar x por el segundo derivado, y la derivada del coseno de x es menos el seno de x, por eso ponemos aquí este menos, ¿vale?
Nos ha quedado entonces este límite y ahora sustituimos como el seno de 0 vale 0, 0 por lo que sea es igual a 0 y aquí tenemos el coseno de 0 que vale 1 menos 0 por 0 que sería 0. Luego 1 menos 0, aquí en el denominador nos queda 1, luego este límite vale 0 partido por 1 que es igual a 0, este límite es el valor del lambda. Sustituyendo ahora en el primer límite que nosotros queríamos, el lambda, ¿verdad? Nos quedará nuestro límite de x elevado al seno de x cuando la x tiende a 0 por la derecha, que es e elevado a 0 y e elevado a 0 es igual a 1. Bueno, ya veis que el procedimiento es siempre el mismo, más allá de que dependiendo de las funciones que aparezcan a la hora de calcular el límite, pues se dificulte más, tenga un mayor grado de dificultad su resolución. Lo que tenemos que hacer es saber derivar muy bien, solo hay que saber derivar. Ahora hay que saber derivar muy bien porque un error en cualquier signo o en cualquier regla de derivación provocaría que tuviéramos mal el límite. Bueno, seguiré subiendo límites de la regla del L'Hopital porque son ejercicios muy recurrentes y que cuanto más hagáis, mejor os saldrán. Muchas gracias por vuestra atención, saludos, adiós.